12 del día con 34 minutos. El señor Pablo Alborán nos sigue deleitando con su buena música, don José Gómez. De carne y hueso es este tema interpretado por Pablo Alborán aquí en esta emisión de emsavalles.com Radio. Oye, mi querido Pepe, fíjate que, amigos del auditorio, las estadísticas, y ya lo estamos viendo, la OMS hablan, y los sistemas de salud en los países en todo el mundo, hablan de, además de la pandemia del COVID-19, ya estamos viviendo una pandemia mental. Problemas psiquiátricos, psicológicos, por las afectaciones que estamos viviendo de todo, el hacinamiento. Ya estamos viendo países como España, en donde pues empresarios un día cerraron sus negocios y se fueron a las filas de los apoyos de comida. En México estamos viendo un alto índice de depresión. Y bueno, pues bueno, para analizar ese tema, saludamos con mucho gusto en esta tarde al doctor Luis Fernando Guerrero. Él es médico, doctor, investigador, psiquiatra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Guerrero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo desde la Huasteca Potosina. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Doctor, a ver, la pandemia mental que estamos viviendo, ¿qué alcances, qué repercusiones, qué nos está dejando? En evidencia estamos, en México estamos, la resiliencia o la recuperación del COVID-19, no estamos siendo un país que está saliendo adelante, al contrario, estamos viendo ya situaciones de depresión, suicidios, muchas situaciones que en las redes sociales le suman una alta dosis de tristeza a la gente. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Sí, fíjate que en un inicio de la pandemia, los investigadores, las diferentes organizaciones, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana, hicieron extrapolaron como ciertos datos de algunos otros estudios de otros pandemias, y decían que iba a haber un impacto en la salud mental de un cierto tipo, ¿no? La realidad es que nos ha rebasado esto, ¿no? Se había contemplado primero la cuestión de el propio hecho de contraer la enfermedad, o sea, del miedo, la preocupación y al estrés asociado a que pudiera yo enfermarme y enfrentarme a una cuestión de incertidumbre, o sea, de qué va a pasar durante todo ese tiempo, qué va a pasar si me muero o no me muero, y si me llevo a morir, qué va a pasar con mis conocidos, etcétera, ¿no? O sea, algo que de alguna manera sabemos que es natural, ¿no? Pero aparte de eso, se vino otras cosas que ya se veían venir, que era las situaciones el cambio de la realidad, en el sentido del distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar. Anteriormente era como más fácil deshacerse de las cuestiones como del estrés laboral, porque lo podríamos dejar en el trabajo, y ahora el trabajo está propiamente en nuestra casa. El desempeño, ¿ya? El desempeño que podemos tener a través de esta nueva forma de trabajar, el desempleo temporal que ha habido por esta situación, o sea, mucha gente se dio de baja o la dieron de baja, y también enfrentarse a situaciones que vivía la propia familia dentro de o sea, ya problemas que se venían acarreando, y que el COVID nada más lo vino como a destapar, o las situaciones de de trabajar, vivir todo el tiempo en casa, lo ha incrementado. Todo eso estaba como más o menos bien planteado, estudiado, nos rebasó. Sin embargo, también estamos viendo otras situaciones asociadas al COVID, que es a las personas que ya les dio, que han presentado algún tipo de secuela por esto, o sea, secuelas neurológicas o secuelas psiquiátricas, lo que me refiero es como fisiológicas por el propio COVID, o sea, por la propia inflamación. Otros pacientes que han tenido enfermedad como trastorno de estrés postraumático por la sensación de que se pueden morir, la falta de aire, etcétera. Entonces, que eso ha condicionado una respuesta mental enérgica, que aunque ya no tengan COVID, aunque no estén en situaciones ya a lo mejor de riesgo, aunque sigan el confinamiento adecuadamente, tienen o presentan estas situaciones. Y otro pequeño grupo que, o sea, decimos pequeño porque comparado con los otros, pero que es importante, es síntomas psicóticos asociados a la propia enfermedad, ¿no? O sea, pacientes que la realidad se les distorsiona, que alucinan y demás, por el daño que está generando también el COVID. En esta situación, doctor, mire, hay unos estudios que nos indican que
COVID-19. En México, dice, esto es un análisis que hace Bloomberg, dice, en México fracasa ante COVID-19. Como economía, tenemos el número uno, la resiliencia que hay en, por ejemplo, países como Nueva Zelanda, que entró, pero que contuvo la pandemia. Lo encabezan Nueva Zelanda, Singapur, Australia. Están en los 3 primeros lugares. México está en el lugar 53. Es decir, que tenemos una capacidad de recuperación de 30% de resiliencia, o sea, lo que en el rango que ellos miden, la capacidad que tenemos para recuperarnos de esta situación. Así es. Sí, vivimos una situación que, como lo mencioné, nos ha rebasado al mundo, pero a países como el nuestro lo ha rebasado de manera sustancial. ¿Sí? ¿Y cómo queda la condición humana? ¿Cómo queda la sociedad, los efectos? Lo estamos viendo, las redes sociales es de alguna u otra manera el parámetro hoy en día, desgraciadamente, para ver cómo la gente está en un grado de depresión por el COVID-19. Así es. Bueno, han sucedido varios fenómenos sociales que podemos seguir como tristes en las redes. Uh-huh. Uno es el negativismo, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que se va al lado catastrófico, de ya nunca vamos a poder vivir la vida como anteriormente lo vivíamos, y en eso puede radicar la sintomatología depresiva o los trastornos de ansiedad, etcétera. Otros que viven en la total negación de que a mí no va a pasar, o fenómenos como que negacionistas de la propia enfermedad. Otro, la cuestión de la paranoia que se ha generado por si fue un virus que salió o no salió de un laboratorio, que si fue así como nos lo dicen, lo que nos ocultan las autoridades, bla, 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 etcétera, todo esto. ¿Verdad? Y otras que podría ser como ya en el tema de resiliencia, otro grupo en donde han encontrado como una cierta adaptación en cuanto a lo laboral, en cuanto al modo de vivir, o sea, aunque se han enfrentado a problemas, o sea, no están exentos de problemas, pero que se ha podido adaptar, ¿no? Que curiosamente, si uno hace como el análisis, es la población que tiene más estos fenómenos de resiliencia, que se ha observado para otras cosas, que es la clase media. La clase social media es la que podría tener como más factores como para poder adaptarse a estos cambios. Sí. Doctor, en esta dinámica es importante decirle a la gente cómo se logra esta salud mental o esta salud espiritual. ¿Cómo hacer que los factores no alteren nuestro perfil psicológico y no se traduzca en situaciones psiquiátricas? Bueno, primero estar consciente de que todos estamos en este riesgo, es decir, que es muy posible que nos va a afectar o que sí tengamos una afectación ya, ¿no? Hasta los que decimos, no, yo estoy como muy bien, hay que hacer como un alto y concientizar lo que yo vaya a estar presentando, ¿sí? O sea, estar como pendiente de mi cuerpo, ¿no? Existen medidas específicamente como de activación física o de salud física que pudieran ayudar, como es dormir lo suficiente, comer bien, no intoxicarse como con sustancias, hacer actividad física de manera regular. Uh-huh. Esto de las sustancias que luego había tenido algunos reportes que si lo que consume el alcohol no les daba, etcétera. También está demostrado que puede existir una disminución del sistema inmunológico por el consumo de algún tipo de sustancias, ¿no? Entonces, el alcohol, tabaco, el uso de drogas. Si bien ahorita nuestro trabajo está muy relacionado con el trabajo en línea, como ahorita estamos hablando, uh-huh, hay que limitar el tiempo que pasamos frente a las pantallas, pero eso con respecto a lo físico que podemos hacer. Pero también tenemos que hacer cuestiones de actividad mental. Cosas que funcionan mucho es mantener como un orden, o sea, una rutina que se acerque o se habitúe a lo más normal que teníamos anteriormente, ¿no? Si yo me levantaba a las 6 para ir a trabajar porque hacía 1 hora en el camino, pues a lo mejor me tengo que levantar como a las 7, pero para ya empezar a hacer mi rutina de trabajo, tener un lugar para trabajar, tener una rutina específica, una organización, etcétera, ¿no? Sabemos que hay un boom de toda esta cuestión de la exposición a los medios de comunicación. Hay que escoger cuáles medios de comunicación son los que me brindan o que me satisfacen mi necesidad de información, pero no estar tan apegado, tan estar escuchando solamente noticias al respecto, ¿no? Habría que mantener también una cuestión ocupacional. Hay muchos personas que están
que relacionan situaciones como los pensamientos positivos o toda esta teoría de los pensamientos positivos que pueden mejorar, puede ayudar, pero no necesariamente solamente pensar positivo, más bien yo diría pensar como realísticamente o objetivamente, ¿no? Si tengo tal situación, ¿cómo pudiera afrontarla en los demás? O sea, objetivizar las cosas, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos un sistema de creencias a lo cual podemos como apegarnos, ¿no? Habrá gente que será muy espiritual, que está bien que lo sigan haciendo, que son religiosos, etcétera, o otros que confían más como en la cuestión de la ciencia. O sea, no es que uno esté bien o la otra, sino a lo que mi sistema de creencias me dé fortaleza, confort, ahí debería estar, ¿no? Y por último, en ese mismo sentido, establecer prioridades con respecto a resolución de problemas. A lo mejor tengo 20 problemas que ahorita se me vienen a la cabeza o que estoy pensando en ellos, entonces vamos a priorizar, vamos a poner los 5 puntos o los 5 más importantes para poderlo resolver en lo más pronto posible, ¿no? Y algo de la cuestión social que nos ha pegado mucho es establecer buenas redes o alianzas de apoyo, ¿verdad? Que puede ser a través de las diferentes aplicaciones, ¿no? Y ya por último, también hemos observado en casos de siniestros, en las personas que han estado sometidas a una catástrofe, que cuando la gente se involucra en el apoyo, eso les mejora la sensación de que poder hacer algo. Entonces, la invitación sería que encontraran un propósito de apoyo, de ayudar a alguien que los pueda rodear, puede ser la propia familia, los hijos, etcétera, en donde nos dé este sentido de poder controlar algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Híjole, estos temas tienen que tener un camino y una salida, porque la salud emocional hoy en un tiempo de pandemia es importantísimo. Doctor Luis Fernando Guerrero, pues como siempre le quisiera agradecer su colaboración y que nos haya regalado unos minutos y compartirlos con la gente para que tengan una guía de lo que pueden hacer y de lo que pueden establecer hoy ante esa situación del COVID-19. Doctor, le agradezco mucho. Perdón, nada más para como otro, claro, hay que estar pendientes de nuestra salud mental y hay que acercarse, si sienten algo hay que acercarse. Te voy a pasar ahorita a tu sí, contacto, te voy a pasar de la Asociación Psiquiátrica Mexicana una página que se abrió que es de servicio gratuito en relación a pacientes o médicos que tengan COVID o cualquier patología relacionada con esto, donde pueden recibir atención gratuita en línea. Pues doctor, ahorita nos la pasa y con mucho gusto la compartimos con la gente del auditorio, tanto de las redes sociales como de nuestro espacio de noticias y en cualquiera de las plataformas que tenemos a la disposición de la gente, doctor. Ok, muy bien. Le agradezco mucho, doctor, y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor Luis Fernando Guerrero, médico, doctor, investigador, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Una pausa momentánea para continuar en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.